Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que repita el problema 3.28, pero ahora que intercambiemos la resistencia de 2 ohmios con la fuente de corriente de 2 amperios, que las intercambiemos. Fíjense que este es el problema 3.28, es el circuito, entonces lo que hacemos es pues intercambiar la resistencia con la fuente. Y el problema 3.28 nos decía que aplicáramos análisis de mallas al circuito de la figura para encontrar la corriente que circula a través de la resistencia de 2 ohmios. Es decir, lo que queremos hacer acá es encontrar la corriente que circula a través de esta resistencia. Y eso es lo que vamos a hacer por análisis de mallas. Entonces podemos llamar esta corriente corriente I. Listo, y vamos a resolverlo por análisis de mallas. Eh, entonces definimos unas corrientes de mallas I1, podemos llamar a esta. Acá definimos otra corriente de malla que podemos llamar I2, y aquí en esta otra podemos definir una corriente de malla que podemos llamar I3. Fíjense que entre la malla I2 y la malla I3 hay una fuente corriente. Cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas se hace una supermalla. Pero acá vamos a comenzar por la ecuación de la malla I1. Entonces la ecuación de la malla I1, como la ecuación de mallas es una ecuación de voltajes, entonces acá encontramos el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohmios, con esos signos para que la corriente entre así, de esa forma, por el lado positivo. Entonces nos quedaría como 4 por I1, ese sería el voltaje que hay ahí en esa resistencia. Ahora el voltaje que hay acá, con esos signos, en la resistencia de 4 ohmios. Ese voltaje sería entonces más 4 por la corriente que hay ahí, que es I1 menos I3. Esa sería la corriente que hay ahí que pasa por esa resistencia. Y ahora el voltaje acá en la resistencia de 8 ohmios, que sería pues 8 la resistencia por la corriente, que es I1 menos I2. Fíjense que lo que hago es a la corriente de la cual estamos trabajando, pues le resto la corriente de la malla entre la que está la resistencia. Lo mismo hice acá, I1 menos I3, que son las mallas o sea, la resistencia de 4 ohmios está entre esas dos mallas, entonces por eso se toma así. Y esto tiene que ser igual a 0. Perfecto, ya tenemos esa ecuación. Ahora hagamos una ecuación para la supermalla. Entonces, fíjense que vamos a hacer esta supermalla acá, con el mismo sentido que definimos las corrientes. Esa es la supermalla que vamos a hacer. Entonces, vamos aquí a anotar supermalla, y vamos a ponerle el nombre pues las corrientes que está relacionando, que es la corriente I2 con la corriente I3. Listo, lo primero que podemos hacer es una ecuación que nos relacione las corrientes con la fuente, las corrientes I2 y la corriente I3 con la corriente de la fuente, con la fuente de corriente que está ahí. Entonces fíjense que la corriente I2 está en el mismo sentido que la fuente de corriente. Y la corriente I3 está en sentido contrario a la fuente de corriente. Entonces lo que se hace es I2, por lo que está en el mismo sentido, entonces sería positivo, menos I3, que está en el sentido contrario, entonces se pone negativo, tiene que ser igual a 2 amperios. Esa es la ecuación que nos relaciona pues, a ambas corrientes con la fuente. Ahora hagamos una ecuación de toda esa supermalla. Entonces comenzamos acá con la corriente I2. Fíjense que entra por aquí por el negativo del voltaje. Es como entra por el negativo del voltaje, ponemos menos 10 voltios. Como esto es una ecuación de voltajes, entonces comenzamos con el voltaje. Ahora el voltaje que hay acá en esta resistencia de 8 ohmios. Ese voltaje sería pues más 8. Fíjense que está definido de esa forma. Cuando lo definimos de esa forma es I2 menos I1, la corriente que circula por ahí, porque la corriente entra por el positivo. Listo. Ahora ya tenemos esa parte, esas corrientes, esos voltajes por el lado de I2. Ahora los voltajes por el lado de I3. Pues también acá debe haber un voltaje en la resistencia de 4 ohmios y ese voltaje debe ser entonces más 4 por la corriente que hay ahí, que es I3 menos I1. Y esto más pues el voltaje que hay en la resistencia de 2 ohmios,
que es 2 por I3. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya tenemos esa sería la ecuación de la supermalla. Lo siguiente que voy a hacer pues es dejar solo una expresión, dos expresiones para que nos quede una ecuación, un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, es decir, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces de acá puedo despejar alguna. Puedo despejar, por ejemplo, ahí, despejemos ahí 2, por ejemplo. Si 2 me quedaría ahí como I3 más 2. Perfecto, como esa me quedó así, entonces puedo coger y reemplazar este I2, eso es I2, entonces lo puedo reemplazar acá y lo puedo reemplazar acá y ya, lo reemplazaría en esos lados. Entonces vamos a sacar las dos ecuaciones de esa forma. Entonces suponiendo que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces nos quedaría la ecuación 1 de esta forma. Entonces reemplacemos 4 y 1, no partamos esa ecuación de una vez, 4 y 1 menos 4 y 3, lo que hice fue partir la segunda expresión, más 8 por I1 menos I2, pero ¿qué es I2? Pues I2 es I3 más 2. Fíjense que quedaría de esa forma. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya reemplazamos en la primera expresión. Ahora reemplacemos pues en nuestra segunda ecuación, que es esa. Nos quedaría de la siguiente forma. Menos 10 más 8 por I2, pero I2 es I3 más 2 y menos I1, que estaba ahí, en esa expresión. Perfecto. Más 4 y 3 menos 4 y 1 más 2 y 3. Y esto tiene que ser pues igual a 0. Pero ahora simplifiquemos más estas expresiones. Entonces la ecuación 1 me quedaría como, fíjense que puedo sumar acá este con este, queda 8 y 1, y este 8 y 1 de acá. Entonces quedaría 16 y 1. Entonces 16 y 1. Y 3 me quedaría pues de acá, menos 4 y 3. Y de acá fíjense que sale un menos 8 y 3. Sale ahí de esa expresión. Entonces eso me quedaría como menos 4 menos 8 menos 12. Menos 12 y 3. Y las constantes que salen de ahí pues es 8 por menos 2, menos 16, y pasaría al otro lado como 16. Quedaría así de esa manera. Estoy simplemente simplificando las expresiones. Acá entonces sí, ¿cuáles salen? Fíjense que aquí salió menos 8 y 1, menos 4 y 1, entonces menos 12 y 1, 12 y 1. Y 3, ¿cuáles salen? 8 y 3, más 4 y 3, que es 12 y 3, más 2 y 3, que es 14 y 3, entonces más 14 y 3. Y las constantes que salen pues es menos 10, aquí sale un 10, de esta expresión sale un 16, entonces quedaría 6, y ya, entonces pasa al otro lado como menos 6. Confirmemos acá, menos 10, perfecto. Entonces hay que solucionar este sistema de ecuaciones, que se puede hacer por cualquiera de los métodos, igualación, sustitución o simplemente metiéndolo en una calculadora, como la que dejo en la descripción, en la que se pueden meter los coeficientes y da el valor de I1 y de I3. Entonces solucionando ese sistema de ecuaciones me da que I1, aquí con este otro color, me da que I1 es igual a 1.9, acá mejor, 1.9, y como estamos trabajando en amperios, en ohmios y en voltios, entonces quedan amperios, y me da que I3, perdón, porque esa es nuestra otra incógnita, y que I3 es igual a 1.2 amperios. Eso me da. Entonces ya conocemos las corrientes de cada una de las mallas. Entonces I1 es igual a 1.9 amperios. Fíjense que esa es la corriente que circula aquí por toda esta malla, en esa dirección, porque así definimos la malla. Esa es la corriente que circula por toda esa malla, pues por el alrededor de esa malla. Aquí internamente las corrientes cambian.
Y la corriente I3 que nos dio, pues es esta corriente que circula por acá, por esa parte. Solo en esa parte las corrientes internas pues cambian. Entonces esa corriente I3 nos dio que es 1.2 amperios. 1.2 amperios. Entonces esa es la corriente que circula por todo ese lado que dibujé ahí. Y la corriente que circula por acá por I1 es 1.9 amperios. Fíjense que esta corriente I3 pues es la misma corriente I. Miren, fíjense que va en la misma dirección, es la corriente que baja por acá. Entonces ya tenemos cuánto es I. Y entonces aquí al ladito I es igual a I3, que es igual a 1.2 amperios. Y esa sería pues la corriente que nos están pidiendo, la corriente que circula a través de la resistencia de 2 ohmios. Y ese sería todo el ejercicio.